¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Vamos a dar inicio, hermanos, a el culto corresponde para esta tarde. Eh, Vamos a compartir primeramente la bienvenida por medio de la palabra del Señor y la vamos a encontrar en la carta a los Filipenses, capítulo número 2. Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Lo leemos, hermanos, todos juntos, por favor. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la bienvenida, hermanos, conforme a la palabra del Señor. De parte mía, seamos todos bienvenidos, hermanos, en este devocional y en esta enseñanza que vamos a tener acerca de los sucesos que ocurrieron en esta semana, en el día martes de Semana Santa. Bienvenidos, hermanos. Dios los bendiga a todos. Hola hermanos, buenas tardes. Ahora vamos a continuar con una oración y me voy a exponer a hacerlo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias nuevamente, mi Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que nos estás dando. Te pedimos nuevamente, mi Señor, que bendigas esta enseñanza que tú le has puesto a nuestro hermano pastor. Te rogamos que cada uno que le esté escuchando, mi Señor, se le quede en sus corazones. Y te pedimos que también les bendigas grandemente a cada uno de sus familiares, mi Señor. Nos ponemos en tus manos, mi Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar con un canto que se llama Yo te exalto. Hay un cambio en el canto, hermanos, perdón. Ahí está el canto. Firmes y adelante.
Buenas tardes, hermanos. Fallas de origen, y vamos a continuar con la lectura que se encuentra en Lucas 12, del 1 al 3. Si me pueden acompañar allá en sus casas con la lectura, hermanos. La lectura empieza así. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Gracias, hermanos. Ahora vamos a continuar con el mensaje. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de algunos sucesos que ocurrieron el martes de la Semana Santa. Hablar acerca de el tema de quién es el hijo, de quién es hijo Cristo. Vamos a hablar también donde Jesús acusa a los escribas y fariseos, algunas advertencias acerca de los ayes que Jesús hace ante los fariseos. También vamos a hablar acerca de cuando Jesús predice la destrucción del templo, también de las señales del fin, y por último de la venida del Hijo del Hombre. Son los temas de los cuales vamos a hablar en esta tarde, hermanos. Esto lo encontramos allá en Mateo 22. Los voy a invitar, hermanos, a que vayamos a Mateo 22, el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. En esta lectura, hermanos, de Mateo 22, del 34 al 40, se habla acerca de quién es Cristo, quién es el Hijo de Dios. Mateo 22, del 34 al 40. Dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es de Dios de muertos, sino Dios de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Perdón, estoy aquí en Mateo 22. Sí. Perdónenme, hermanos, aquí me equivoqué de la lectura. Permítanme. Es del 42, hermanos, perdón. Del versículo 42. Al versículo 45. Esta es la lectura. Dice en Mateo 22, del 42 al 45, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así como dice allá en el Salmo 110:1. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Aquí vemos que Jesús los pone en muy grande aprieto. Vemos aquí, hermanos, en el tema principal: Cristo el profeta, el Hijo, el Maestro y Señor. Jesús cuestiona
su conocimiento de ellos, que decían ellos tener. Quiero compartirles Mateo 1:1, hermanos. Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. También allá en Mateo 12:23. En Mateo 12:23, hermanos. Dice así: y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo? Allá en Romanos 1:3, hermanos. Primeramente Apocalipsis 5:5, perdón. Apocalipsis 5:5. Quiero invitar a Apocalipsis. Dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y allá en Romanos 1:3, hermanos, Romanos 1:3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Hermanos, según la carne, del linaje de David. ¿Cómo podría ser hijo de David? Porque dice aquí que a través del Espíritu es como él pudo profetizar acerca de el Señor Jesucristo. Y aquí vemos la sabiduría de Dios ante la sabiduría humana. Vemos en el versículo 46 que nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Escribas, fariseos, principales sacerdotes, expertos en la ley, y Jesús constantemente les decía, ¿no habéis leído? No entendían, hermanos, todo lo que ellos aprendían de memoria. Lo que ellos leían no lo entendían. Quiero compartirles acerca de Jesús cuando acusa a los escribas y los fariseos. Allá en Mateo 23, del 1 al 36, se hacen todas estas acusaciones, todas estas advertencias que Jesús hace para con ellos. Vemos aquí, hermanos, cómo Jesús les habla a aquellos que son falsos maestros, falsos profetas, y les dice de todo lo que andan haciendo y les profetiza aquello que les va a pasar por no reconocer primeramente al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y segundo porque no entendían lo que leían, y peor tantito que no podían poner en práctica lo que ellos sabían acerca de la palabra de Dios, en este caso de la ley. La denuncia pública que hace Jesús a los fariseos fue en el templo. Tomando en cuenta, hermanos, de que ya leímos estas porciones de la Biblia,
y ya se las pasamos por el grupo, y las cuales los invitamos a leerlas para que cuando se den las explicaciones ustedes ya sepan de qué estamos hablando, ya que nos vamos a encontrar con lecturas muy largas que espero que ustedes ya hayan leído en su casa. Esa fue la recomendación, para no leer tantos versículos porque son muchos. Bueno, decíamos que Jesús hace la denuncia pública de los fariseos y la hizo en el templo. Eran hipócritas y tenían autoridad y usurpaban, eran usurpadores. No eran hacedores de la palabra. Y esos, con tristeza, hermanos, ahorita en la actualidad, abundan. La ambición, les ganaba mucho la ambición. Les gustaba llevar sus títulos y ser reconocidos por todo el pueblo. Les gustaba hacer diferencias ante ellos y los demás. Ahorita en la actualidad, el pastor debe de ser respetado, pero no es diferente a ningún miembro de la iglesia. Jesús habla de la igualdad que tenemos todos delante de Dios. Y les hace ver, les cuestiona y les dice que nada más hay un Padre. Y a nadie se le puede llamar Padre aquí en la tierra. En todos hay un Padre de todos y un Maestro solamente. Llamar a alguien Padre en el aspecto espiritual es ponerlo en el lugar de Dios. Y un maestro es alguien que tiene autoridad y solo el Señor Jesucristo tiene esa autoridad. Él es nuestro maestro. A ellos les gustaba que los llamaran rabí, que quería decir maestro, para sentirse especiales y algo por sobre todos los demás. Dice la palabra del Señor allí mismo que el mayor debe servir a los demás. Y Dios pone a cada quien en su lugar, en su tiempo. Todo aquel que quiera ser mayor que los demás debe de empezar por servirles a todos los demás. Convertirse en un servidor, en un sirviente. Porque tiene quien lo exalte. Y el Señor se va a encargar de exaltarlo, si así es su voluntad. Vemos algunas advertencias. Ellos eran piedras de tropiezo. Por ser falsos. Ellos eran piedras de tropiezo porque tenían muchos actos malos en su vida. Actuaban de forma incorrecta con las viudas y con los huérfanos. Y para cubrir su pecado, ellos hacían largas oraciones. Ninguno de sus prosélitos, o sea, recién convertidos, eran realmente nacidos de nuevo. Lo único que lograban era tener más cantidad de gente, como ahorita ocurre en muchas iglesias.
se les llena el ego de ser muchos, aunque la mayor parte de ellos no sean realmente nacidos de nuevo. Jesús les dice ciegos y guías de ciegos espirituales. No sabían ni conocían el orden que Dios tenía para poner en práctica y enseñar su palabra. No se enfocaban la justicia, la fe y la misericordia. Lo habían dejado de hacer para querer poner por encima de estas tres cosas los ritos, el legalismo, las normas que llevaban solamente a que todo fuera un ritual. Daban una apariencia falsa. Eran vasos sucios. Como ahorita, hermanos, desafortunadamente existen cristianos falsos, cristianos light, se les llama de una forma moderna. Ellos estaban tan preocupados en su apariencia, se vestían de una forma muy especial para ser vistos y reconocidos y diferenciados de los demás, pero por fuera lucían muy bien, pero por dentro eran falsos. Seguían haciendo lo mismo que sus padres asesinos que mataron a los profetas. Porque ellos iban a los sepulcros a adornarlos, creían que ellos ya estaban fuera, y Jesús les dice que solamente estaban terminando lo que sus padres empezaron. Y les profetiza lo que iban a hacer ellos mismos. Vemos en Mateo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos un lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jesús fue rechazado por ellos, pero ahora Jesús rechaza a Jerusalén, y al momento de hacerlo, Jesús todavía los ama. Y no los dejará de amar nunca. Solamente que él lloraba, porque él sabía lo que habría de venir sobre ellos. Jeremías daba el mensaje y después lloraba también. Un mensaje de juicio. Y yo creo que aquellos verdaderos siervos de Dios, ahorita en la actualidad, que hay muy pocos que se atreven a decir la verdad a la iglesia, y después de advertirla del juicio que vendrá sobre una falsa iglesia, los verdaderos siervos también lloran, porque es tan fuerte el mensaje de juicio para un pueblo que se ama
como Jeremías e Israel también, que uno se pone muy triste. No sabemos si la tristeza es por lo que le espera o porque se ama demasiado a ese pueblo. Un templo sin Dios es solo una casa de hombres. Y así está en la actualidad la casa de Israel. Aunque ellos hagan tantas cosas allí, Dios no está presente, porque está predicho que esto iba a suceder. Y hasta la actualidad no reconocen al Señor Jesucristo como su Mesías. Cuando venga el Señor Jesús a ellos van a pensar que es la primera venida del Mesías, cuando realmente viene por segunda vez. Y viene con juicio, a diferencia del arrebatamiento con la iglesia. En el número 4, hermanos, vemos en Mateo 4, 1 y 2, 24, 1 y 2, que Jesús predice la destrucción del templo. Cristo como profeta y el orgullo de los judíos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, siguiendo con la lectura del texto, la cual habla, hermanos, en las señales del fin, como viendo el tema que sigue y compartiendo estos dos versículos todavía, dice, aquí vemos tres preguntas que hicieron al Señor Jesucristo. Y si usted lee detenidamente el Sermón del Monte de los Olivos, ahí está la respuesta a estas tres preguntas. Bueno, sabemos que ¿cuándo serán estas cosas? Es una de las preguntas que le hacen aquí. Allá en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Para las otras dos preguntas, hermanos, ¿qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Quiero llevarlos a Jeremías 37, hermanos, por favor. Jeremías 37 dice así: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En Deuteronomio 4, los voy a invitar a que vayamos a Deuteronomio 4, hermanos. En el versículo 30 y 31 dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz,
Porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto a tus padres. Un tiempo de angustia y de gran tribulación, la angustia de Jacob, un tiempo de juicio que vemos desde el versículo número 3 del capítulo 24 hasta el versículo 28. Y estas señales serán las que habrá en su venida para ellos, para Israel y para un mundo que ha despreciado igualmente al Señor Jesucristo. Jesús no habla en cuanto a la iglesia, sino a las preguntas que le estaban haciendo del establecimiento del reino. El discurso del Monte de los Olivos habla y va más allá de los tiempos del fin. Daniel, el discurso y Apocalipsis dan un cuadro completo acerca del reino prometido para ellos. Llegando a Mateo 24, del versículo 29 al 51, tenemos la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, del 29 al 51. Empezando con el versículo 1 solamente, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la señal. Su venida la encontramos, hermanos, 24 del 23 al 26. La venida para juicio le acompañará un estruendo muy grande, lleno de truenos y relámpagos. Así de potente va a ser la venida del Señor y va a traer con ella la batalla de Armagedón. Es por eso que dice la palabra del Señor allí mismo, que va a ser un lloro y un crujir de dientes, el fruto de los impíos. Sembraron en la carne y eso es lo que van a cosechar por haber Jesucristo como su Salvador. Mateo 24, del 44 al 51, invitándolos a que nos pongamos de pie y concluyamos esta explicación tan importantes que ocurrieron en este día cuando el Señor enseñaba estas cosas. Muy probablemente a esta hora el Señor las estuviera enseñando. Y es por eso que se hace la indicación a la iglesia que esté pendiente de las enseñanzas, recordando cuando el Señor lo hacía. Mateo 24, del 44 al 51, los voy a invitar a que lo leamos juntos, de pie, por respeto a su palabra, y con esto terminamos. Mateo 24, del 44 al 51. Amén, hermanos. Por tanto, también vosotros
estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tardará en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y este es el siervo Israel, del cual se está hablando. Si no entiende que el Mesías ya vino, y si lo sigue rechazando, el Señor va a venir a poner las cosas en claro, a hacer juicio y a establecer su reino. A la iglesia, la recomendación es que sigamos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, mientras que la iglesia esté en este mundo, que sea luz y que anuncie el Evangelio. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Gloria a Dios por el mensaje. Vamos a continuar con un canto y se llama Estar por Cristo firmes.
Amén, hermanos. Ahora vamos a hacer una oración, pero sin antes recordarles, hermanos, que hay que estar orando por cada uno de los enfermos, enfermos de la iglesia y enfermos en general. Y hoy tenemos otro a las 8, otro en vivo, para que estén al pendientes y orar por todos los enfermeros, ¿va? Y doctores que están dispuestos a estar ahí al pendiente de cada uno de los que están contagiados, hermano. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, mi Señor, por esta enseñanza. Te rogamos, mi Señor, que se nos quede en nuestras mentes y corazón, mi Señor. Te pedimos que tú pongas los medios para regresar en la noche y que bendigas a cada uno de mis hermanos en Cristo y a sus familiares que estén enfermos, mi Señor. Todo esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.